Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Cuando compramos un electrodoméstico, nos dan siempre el manual de instrucciones. Todos hemos visto un manual de esos que vienen escritos en inglés, en francés, en portugués, en griego, en chino y a veces en español. Son esos manuales que emplean una terminología tan técnica y difícil de entender que generalmente suelen terminar olvidados en una gaveta o incluso en el basurero. La mayoría, en lugar de consultar estos manuales, preferimos buscar a los profesionales y pedirles que nos resuelvan el problema. Otros, como en el caso mío, somos más atrevidos y nos las arreglamos por nosotros mismos sin la ayuda del manual y sin la ayuda de los profesionales. Pero en materia de fe, para ser un buen cristiano se necesitará de un manual de instrucciones. ¿Bastará con confiar en los profesionales de la religión? ¿Podremos fiarnos solo de nuestros conocimientos y de nuestra propia experiencia? El manual de instrucciones de todo cristiano es el Evangelio, y el único profesional, el único modelo del cristiano se llama Jesús. Por eso, si archivamos el manual del Evangelio o lo tiramos por la ventana, todas las demás ayudas, por buenas que sean, serán inútiles. Ya todos hemos visto qué sucede con una sociedad que se olvida de Jesús y de su palabra. El Evangelio de San Marcos ha sido en estos primeros domingos de esta primera parte del tiempo ordinario el manual de instrucciones que estamos proclamando y meditando en el capítulo 1. San Marcos nos presenta en el Evangelio de este domingo a un Jesús pero muy ocupado. Como cualquier otro judío, Jesús había pasado la mañana de ese día en la sinagoga, proclamando la palabra, predicando y haciendo callar a los espíritus inmundos. Evangelio del domingo anterior. Hoy prosigue el relato y se nos dice que saliendo de la sinagoga, se marcha a la casa de Simón y Andrés.
Jesús pasa de la sinagoga, del templo, lugar oficial de la religión judía, a la casa de sus amigos. Vean qué hermoso que es Jesús. Él no se limita a permanecer en el templo, no se conforma solo con cumplir los preceptos. Jesús sale del templo y va a insertarse en los distintos ambientes que le rodean con una consigna. Hay que hacer vida lo que se ha proclamado y se ha predicado. El Papa Francisco, desde que inició su pontificado, nos ha llamado insistentemente a seguir el ejemplo de Jesús. Les invito, dice el Papa, a ser una iglesia en salida que, como Jesús, va en busca del hermano necesitado. No podemos conformarnos con un cristianismo de mero cumplimiento. Es bueno cumplir, claro que sí, pero no es suficiente, no basta. Nos lo está enseñando hoy Jesús. Y es algo que meditaremos en todos los pasajes del Evangelio de esta semana. Un Jesús misionero que siempre está en salida. Debemos de movernos, desinstalarnos, salir de nosotros mismos, de nuestro confort y comodidad, y trasladarnos a las periferias de nuestras comunidades, para hacer extensivo a todos, sin excepción, el anuncio del reino de Dios, que se nos comparte cada domingo y en cada Eucaristía. Hay que poner en práctica lo que el manual de instrucciones del Evangelio nos va indicando cada domingo, si queremos llegar a ser verdaderos cristianos. Se trata de llegar a decir con San Pablo, segunda lectura de hoy, ¡ay de mí si no evangelizo! Y Jesús es el primero en darnos ejemplo. Al entrar en la casa, los discípulos le hablan a Jesús de la suegra de Simón Pedro. Es una señora quizás mayor, que no puede salir a recibirlos porque está postrada en cama con fiebre. Jesús no necesita saber nada más. Hay una enferma. Su corazón se inunda de compasión. Él tiene que actuar. San Marcos nos describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer enferma. Cada detalle encierra un mensaje. Dice que Jesús se acercó. Es lo primero que Él hace siempre. Acercarse a los que sufren, mirar de cerca sus rostros y sentir compasión ante su sufrimiento. No es lo mismo ayudar a los pobres y enfermos desde lejos que acercándose a ellos. Luego, la tomó de la mano. Jesús no solo se acerca, sino que toca a la enferma. No teme romper las reglas de pureza que le prohíben tocar a una mujer, y más aún si ésta está enferma. Para él es muy importante restaurar la dignidad de las personas. Él quiere que la mujer experimente su fuerza sanadora desde el interior de su ser, desde el espíritu, desde adentro y hacia afuera. Recordemos que la mayoría de las enfermedades son solo el eco de lo que el alma calla. La mujer tenía fiebre. La fiebre es solo un síntoma, no es una enfermedad. La fiebre nos indica que algo anda mal, que algo no anda bien en nuestro organismo. Las fiebres de nuestro tiempo son la depresión, la ansiedad, el estrés, el enojo, la ira, la amargura,
la tristeza, el sinsentido, el mal carácter, el sentirnos vacíos, sin valor alguno, viviendo la vida sin ningún sentido. Son fiebres que cuando aparecen revelan que algo en nuestra alma no anda bien. Si es tu caso, te anuncio que Jesús quiere que también experimentes hoy su fuerza sanadora desde el interior de tu ser, desde el espíritu. Solo tienes que dejarte tocar por Él y la salud de tu alma se extenderá hasta tu cuerpo. Una buena confesión o incluso hablar puede ser el comienzo de una sanación integral. Y si por algún motivo especial no puedes confesarte, pues te motivo a buscar dirección espiritual. Hablar es todo lo que muchos necesitan. Y al hablar de director espiritual, no solamente con un sacerdote, porque a veces los que atendemos parroquias tan extensas y tan grandes se nos complica, pero también hay personas, laicos, comprometidos, que su trayectoria espiritual podría ayudar a alguien que necesita ser escuchado. Jesús quiere y puede sanarnos y liberarnos, claro que sí. Finalmente Jesús la levantó y la puso en pie, es decir, le devolvió la dignidad, la restauró primero en su alma y luego en su cuerpo. Así está siempre Jesús en medio de todos nosotros, como una mano extendida y siempre abierta, no como un dedo que te señala, que te margina, te juzga o te condena. No, Jesús no es así, sino que es como una mano que nos levanta con el cariño grande de un amigo cercano que nos ama y nos infunde vida. Jesús solo sabe servir. Él no vino para ser servido. Por eso la mujer sanada por él pronto se puso a servir a todos. Fíjense ustedes cómo la suegra de Pedro sí que aprendió bastante del manual de instrucciones que es Jesús, que es su evangelio. En cuanto Jesús la levanta y la restaura, ella se pone a servir a todos. El relato continúa diciendo que ese mismo día, al anochecer, le llevaron a Jesús toda clase de enfermos y poseídos por algún mal, y la gente se apiñaba en la puerta. Los cristianos debemos de recordar cada día esta escena. Los ojos y las esperanzas de los que sufren buscarán siempre la puerta de la casa de Pedro, que es la iglesia. Somos una iglesia de puertas abiertas que atiende y asiste a los más necesitados. Reflejamos como iglesia a Jesús compasivo y misericordioso. A la puerta de nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No los olvidemos, no los ignoremos. Si queremos ser cristianos verdaderos, debemos entonces de seguir el ejemplo de Jesús. Ellos buscan en estas puertas a Jesús. ¿Será que lo van a encontrar? Para terminar, San Marcos nos dice además que siendo ya de madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. ¿De dónde sacaba Jesús la fortaleza y la energía para continuar siempre alegre y siempre dispuesto después de un día tan ajetreado? De la oración. Hoy se nos recuerda que un momento en soledad, en silencio y oración puede sanar
y renovar de nuevo nuestras raíces. La oración sana, libera y restaura. La oración es renacimiento, reencuentro y renovación del espíritu. La oración nos hace sentirnos vivos de nuevo y nos dispone para servir con amor. Por eso es que el mal espíritu se preocupa y ocupa de hacer que no oremos. Hay que orar constantemente. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba constantemente de la oración, me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos orar? Mucho por meditar, mucho por reflexionar nos deja San Marcos esta semana. Jesús nos invita no solo a buscarle, sino a imitarle. Y nos dejó un manual de instrucciones que deberíamos de consultar más a menudo. Oremos para que cada vez más nos parezcamos más al Maestro. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado. Y en este domingo elevamos una oración a Dios por Costa Rica y por sus elecciones presidenciales.